Él es profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex y también enseña en la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres. De 1990 a 2010 fue director del Programa de los Pueblos Indígenas y de las Minorías en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese puesto fue responsable de las negociaciones relativas a la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y para el establecimiento de los 3 mecanismos internacionales principales sobre los pueblos indígenas. Le damos una bienvenida a Julián, un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juani, muy simpático. Buenas tardes todos, yo voy a hablar en inglés. No, es verdad, no. Voy a hablar en un tipo de colombiano-inglés, una mezcla. Bueno, tenemos una hora y media y queremos tratar de discutir el tema indígena, pueblos indígenas, y también haber tiempo de hablar del tema afrodescendientes. Y esos 2 temas son extremadamente importantes en América Latina. Son los grupos más afectados por las violaciones de derechos humanos y tal vez son los grupos más afectados por la economía moderna de muchos de los estados en América Latina, sobre todo este modelo de economía que es basado sobre las extractivas, las industrias extractivas, y sabemos de este país que hay muchos enfrentamientos y dificultades alrededor de esta forma de desarrollo. Ahora, yo voy a presentar algo sobre pueblos indígenas como un tema internacional y vamos también a discutir y presentar el concepto de la cuestión afrodescendiente también de un perspectivo internacional. Ahora, yo no sé cómo funciona para cambiar hay una persona muy simpática. Todo el mundo es simpático, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es simpática, pero parece simpática, ¿no? Entonces, una pregunta indígena, yo no voy a ver, digamos, una discusión porque tengo mucho a presentar, pero al momento que tiene una pregunta, cualquier cosa, hay que interrumpir y con sus comentarios, preguntas, cualquier cosa, ¿no? Ahora, pueblos indígenas muy fácil a comprender aquí en América Latina, ¿no? Sabemos que son los descendientes de las poblaciones que están aquí, antes los españoles, los portugueses, algunos ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Pocos ingleses en esta parte del mundo, ¿no? Pocos ingleses, pero muchos españoles y portugueses, ¿no? Es un grupo no dominante, muy importante a comprender que estamos hablando de un grupo no dominante, no estamos hablando de un grupo, digamos, una minoría con todos sus derechos, como los banqueros, por ejemplo, que son un grupo minoría que tiene todos sus derechos, ¿no es cierto? Estamos hablando de un grupo que tiene una relación especial con sus tierras ancestrales. Eso es algo diferente que yo, por ejemplo, yo estoy de Londres. Soy de Londres, no tengo ningún interés en mi jardín en Londres. No tengo un jardín en Londres, pero si tenía un jardín en Londres, no está mi tierra ancestral, yo puedo ir a otra casa con otro jardín y otro espacio. Pero en caso de los pueblos indígenas, ese es un concepto extremadamente importante, esa relación con la tierra. Y claro que los pueblos indígenas tienen mucho interés y compromiso a guardar sus tradiciones, sus costumbres, su manera de vivir, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos países se consideran como sus propios nombres. Aquí hay muchos diferentes pueblos, aquí en Colombia, como en toda América Latina. Entonces, podríamos pasar al próximo, por favor. Yo no voy a leer pero yo tengo y voy a dejar con los organizadores, porque es un texto de Naciones Unidas que trató de dar una definición
global y universal del concepto de pueblos indígenas, que yo creo que es muy importante, es más o menos el texto que cuando estamos trabajando a nivel internacional estamos utilizando. Fue preparado por un experto de la Subcomisión sobre Derechos Humanos, pero es un estudio de los años 70-80, que fue un ecuatoriano, Martínez Cobo. Yo he marcado ahí simplemente porque es definiendo, buscando un entendimiento del concepto de pueblos indígenas, que es, como yo digo, fácil a comprender aquí, pero el momento que vamos en otros países, otras regiones, África, Asia, habría muchas preguntas. Yo trato de explicar Entonces, hacemos la próxima, por favor. Algunas informaciones muy generales. Estamos hablando de un grupo de más o menos 400 millones de personas en el mundo, en aproximadamente 60 a 70 países, en donde están reconocidos pueblos indígenas. Que hay en América Latina más o menos 40 millones, y según el Banco Mundial, eso representa más o menos 12% de la población del continente. Y representa más o menos, según Banco Mundial, no sé si tenemos que creer todo lo que dice Banco Mundial, pero bueno, dice que aproximadamente 40% de la población rural es indígena. Claro, sabemos que en países como Bolivia y Guatemala es una población muy importante, mayoritario. En otros países mucho menos, como Brasil, donde hay una pequeña población indígena, como dice aquí, más o menos 500,000, pero con mucha diversidad, más de 200 grupos etnolingüísticos en el país, con sus tierras, etcétera, etcétera. Y cuando salimos de esa región podríamos imaginar los aborígenes de Australia, los Maori de Nueva Zelanda, los Sami que viven en el norte de los países escandinavos, etcétera, etcétera. Y ahora cuando hablamos de las otras regiones donde está un poco más complicado, hay una gran población reconocida en países asiáticos, inclusive en la India, donde hay una población reconocida según la Constitución de India, que se llama los Adivasis o los tribales, y ahí estamos hablando de 84 millones de personas. Y también en otros países como Filipinas y etcétera. En África fue una gran discusión con los gobiernos, quién es indígena, quién no es indígena. Claro, los gobiernos han dicho con toda certeza y correctamente que todo el mundo en África es indígena. Pero el concepto que finalmente fue identificado por los países africanos, inclusive y especialmente la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, que hemos discutido con el señor Felipe el otro día, había un grupo de trabajo que ha examinado esa situación en África, que ha identificado ciertos grupos extremadamente vulnerables porque tenían gran dependencia del medio ambiente y por eso está realmente afectado por unos cambios de la economía africana sobre su manera de vivir. Y hay grupos como los Masai, los Ogiek, los Patuá, grupos que normalmente sabemos los pigmeos, los Bushmen, que no son palabras correctas porque no son correctos, pero para comprender, existen muchos países y son grupos que son reconocidos por muchos de los gobiernos en África. Ya. Porque derechos humanos o porque nos interesa a nivel internacional, por la misma razón que internacionalmente estamos interesados en el tema de afrodescendientes, porque está enfrentado de una manera sistemática
y también una manera cotidiana de la discriminación. Tiene sus culturas distintas, está impactado por la herencia del colonialismo y en muchos países está enfrentado con enfrentamientos e invasiones de sus tierras tradicionales. En Naciones Unidas estamos realmente enfocados con la idea de autoidentificación del grupo, es decir, que no está nosotros, a Naciones Unidas, no hemos desarrollado una definición precisa de quién es y quién no es, pero realmente depende de la autoidentificación de los grupos. Ya, y yo vamos a seguir. Se puede ver así, ¿no? Porque hay otras pantallas, ¿no? Bueno, vamos a saltar esta, por favor, con el tiempo. Quería mostrar simplemente una mapa del mundo para calcular, para mostrar que en realidad la cuestión indígena es realmente también una cuestión muy vinculada a nuestro mundo y a nuestro medio ambiente. Porque tradicionalmente los pueblos indígenas están viviendo en aproximadamente 15% de la tierra. Y en muchos de esos lugares son lugares donde el ecosistema es muy vulnerable. Sabemos en la cuestión de Amazonia, las grandes selvas del África Central, etcétera, donde vive tradicionalmente muchos pueblos indígenas, en el Ártico, en el sector secas y en las grandes montañas. Entonces esas regiones son regiones que son especialmente vulnerables y claro que el momento que con los diferentes cambios climáticos, etcétera, está cayendo sobre esa población de una manera mucho más desproporcionada que tal vez nosotros. Yo tengo algunos, sí, por favor, fotos, son amigos míos con quien he trabajado durante los diferentes años. Y yo quería decir, bueno, de vez en cuando está pensando que tiene una ropa particular, que es verdad, esa es una mujer de Kenia, Masai, pueblo Masai. Podemos pasar a otro. Pero esas son dos amigas latinoamericanas, una mujer que es una mujer de Misquito de Nicaragua, otro de Perú, que está, claro, cuestión de vestimenta es nada que ver. ¿Pueden pasar? Quería mostrar que esos son dos personas que vienen de lo mismo grupo etnolingüística. Uno es un tuareg de Algeria, el otro es amazigh de Marruecos, y es un grupo en 8 o 9 países de la región norteafricano que están adentro del mismo grupo etnolingüística, y se está recordando la presencia o la presentación del señor Felipe el otro día. Ha hablado de muchas etnias cortadas por las fronteras en África, las fronteras que se han basado sobre las antiguas colonias británicos, franceses, no españoles tanto en este caso, etc. ¿Podemos pasar otro? Y esos son dos personas, una realmente de una región muy calentito, la mujer viene de Timbuktu, que es en Mali, la otra viene de Groenlandia, que bueno, ahora con el cambio climático el clima es un poco mejor en Groenlandia, pero bueno. Y seguimos un poco, es una Bushaman también que ha participado en nuestra reunión, viene de Botswana, y finalmente yo creo que tengo 2 o 3 más, simplemente es Nuca, que es un pueblo aquí en Colombia, que es reconocido como un pueblo que está amenazado con la extinción, es en la región Guaviare. Y finalmente 2 personas que ciertamente tú no conoces, no has leído, has mirado los movies de Hollywood. Eso es Sitting Bull, no sé cómo se traduce esto en castellano, toro sentado, se dice, es un gran jefe de los indígenas
que está combatiendo por su pueblo, y Jerónimo es un apache muy famoso. Bueno, solamente para decir que la lucha de los pueblos indígenas para defender sus tierras es algo que duraba muchos años. Ahora, yo tengo el placer de presentar ahora algo sobre los derechos de los pueblos indígenas, y en particular yo voy a hacer una mirada bastante rápido de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue adoptado por la Asamblea General en 2007. Y he escogido en vez de presentar algo sobre el convenio 169 del OIT, que es ratificado por 22 países y la mayoría aquí en América Latina. Yo quería presentar porque es el documento final, en sentido de un proceso de lucha de los pueblos indígenas, porque el convenio es algo que viene de los años 89, ese es 2007, pero eso porque es un documento universal, porque fue apoyado por todos los estados de la Asamblea General. Entonces es un documento universal que tiene aplicación en todos los países, y no tenemos tiempo para contar la historia de la negociación, pero había una larga negociación durante 22 años y una participación extremadamente alta de los pueblos indígenas, incluso mucha representación de América Latina y de aquí en Colombia en ese proceso. Entonces es un documento bastante interesante por razones de esa participación. Seguimos un poco. Había unas etapas, yo brevemente muestro cómo funciona la elaboración de un proyecto de una declaración al nivel internacional. Muchas veces es un grupo de trabajo de expertos que está encargado de preparar un proyecto, que fue el caso en esta declaración, y fue entre 85 a 93 ha trabajado un proyecto de declaración, y después ha mandado a los gobiernos. En este momento fue la Comisión de Derechos Humanos, que es en este momento fue el órgano más importante en términos de derechos humanos en Naciones Unidas, y ahí ese grupo estaba negociando durante 11 años con los pueblos indígenas para que podría buscar un texto que podría ser aceptable a los pueblos indígenas y también, claro, a los gobiernos, ¿no es cierto? Y finalmente fue adoptado en la primera sesión del nuevo Consejo de Derechos Humanos, y después fue adoptado a la Asamblea General en 2007, y había 144 países en favor, 11 abstenciones, en donde incluyó Colombia, y 4 países que están votando contra. No sé si usted puede imaginar los 4 países. Yo voy a decir de toda manera uno fue Estados Unidos, un gran defensor de los derechos humanos. Otro fue Canadá. Inglaterra no, está votando en favor, no, en este caso, sí. Pero no tenemos indígenas en mi país, entonces por eso. Entonces tenía Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, 4 países que están votando contra los derechos de los pueblos indígenas, países en donde, claro, hay poblaciones indígenas importantes. Bueno, vamos a seguir un poco con elementos principales de la declaración. Es un documento súper interesante porque es un documento de derechos colectivos, y en este sentido es realmente diferente de todos los derechos que está aprendiendo en este curso, que son derechos individuales. Es un documento de derechos colectivos, por la mayoría es un documento de promover la no discriminación y la igualdad, pero también es un documento que
reconoce el derecho a la libre determinación, la autodeterminación de los pueblos indígenas. Adentro de este documento hay un principio que es extremadamente importante en la política, inclusive aquí en Colombia, que es un principio de consentimiento libre, previo y informado. Y también es un documento que habla y defiende y protege los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y sus recursos. Entonces, esos son algunos de los elementos que hace de ese documento un documento bastante revolucionario para Naciones Unidas en términos de derechos humanos. Por favor. Yo voy a mostrar un artículo en particular, que es el artículo 14, solamente para mostrar lo que son los principales elementos del documento. En este ejemplo, que es un artículo sobre la educación, se puede ver que las primeras palabras es los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que imparten educación. Eso es un elemento de libre determinación, es decir, es una parte de este artículo que realmente está promoviendo el derecho de los pueblos indígenas a su propia libre determinación. En este caso, en términos del tipo de educación que tiene por sus niños y sus comunidades. Y hay otro elemento que es el segundo parte, que es las personas indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado, que es nada más que un texto de no discriminación. Y en este caso es los dos elementos que se encuentran adentro de la declaración, casi todos los diferentes artículos, esas nociones y idea de libre determinación y la idea de no discriminación. Tienes una tercera parte, y solamente en este caso, que también es un poco raro, en las declaraciones de Naciones Unidas hay muchos pedidos a acción del gobierno. Y en este caso está pidiendo a los estados a adoptar para personas indígenas y sus comunidades acceso a la educación en su propio idioma. Por ejemplo, y yo voy a tratar de, vamos a saltar eso, yo creo, por el tiempo, y eso también va a saltar. Hay solamente 2 artículos en este documento que son artículos que tratan de derechos individuales. Lo demás están hablando de derechos de los pueblos, colectivos. Son artículo 6, toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad, y otro sobre género, artículo 44, todos los derechos y las libertades de la declaración se garantiza por igual al hombre y la mujer indígena. Eso, gracias, podemos hacer. Ahora yo quería entrar un poco en algunos detalles de la declaración. Yo quería presentar un poco la comprensión del concepto de libre determinación, y después yo quiero mostrar un poco algunos elementos sobre el consentimiento, y después yo quiero hablar un poco de tierras y recursos. Es un documento de 46 artículos, entonces puede imaginar que con cada artículo tiene una historia atrás, una gran historia atrás, y claro, no hay tiempo para entrar en detalles, entonces yo he seleccionado algunos elementos. La cuestión de libre determinación, el principio es contenido en el artículo 3, que es los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Eso es exactamente o casi exactamente lo mismo artículo 1 de los 2 pactos en derechos humanos, es decir, los pactos sobre derechos civiles y políticos y
sobre derechos económicos, sociales y culturales. Es exactamente lo mismo y ese texto fue durante 22 años al centro del enfoque del debate entre los pueblos indígenas y los estados. Los estados luchando, resistiendo mucho esa noción que los pueblos indígenas tenían un derecho a la libre determinación, diciendo, pero ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que va a haber una independencia, una secesión, no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Y los pueblos indígenas diciendo, mira, si ustedes, los países, han reconocido que los pueblos tienen derecho a la libre determinación, nosotros también somos pueblos, tenemos nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestras organizaciones desde muchos años. ¿Cómo se puede decir que no somos pueblos? Tenemos que reconocer nuestro derecho como otro pueblo, no puede decir que no somos pueblos, eso sería realmente una discriminación, fantástico. Finalmente fue adoptado este artículo como querían los indígenas y en esa forma sin calificación, y eso es la Paraguay de toda la declaración. Vamos a ver qué quiere decir en la práctica. Hay 2 o 3 elementos en la práctica. Número 4, en la práctica se dice aquí, los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía o la autogobierno. Eso es una forma, una manera de ejercer el derecho a la libre determinación. En muchos países existe, inclusive aquí, en una cierta manera, hay competencias y un tipo de autogobierno adentro de las comunidades indígenas en Colombia. Existe lo mismo en otros países. Es un reconocimiento que una manera de reconocer el derecho a la libre determinación es reconocer en una forma de los pueblos indígenas su propia autonomía en su territorio, etcétera, etcétera. Por favor, la próxima. Otro elemento es el reconocimiento de las instituciones indígenas. Todos los pueblos indígenas tienen su propia cultura, sus propias organizaciones, etcétera, etcétera, sus organizaciones políticas, su manera de tomar decisiones, etcétera. Y ese artículo reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, reforzar sus propias instituciones políticos, jurídicos, económicas, sociales, culturales. Eso es muy importante porque eso es también una manera de los pueblos indígenas a vivir su cultura y guardar su autonomía, su libre determinación en sus comunidades. Y también, por favor, hay otro artículo que está construyendo sobre esto, también sobre el reconocimiento de las instituciones indígenas. Y la próxima, por favor. El otro elemento importante de la declaración y ese concepto de libre determinación es la participación de los pueblos indígenas, porque también para la manera de participar en, digamos, una democracia, no sé si existe una verdadera democracia, pero bueno, es la participación de cada uno de nosotros. Eso es nuestra manera de participar, es ser libre de determinar libremente nuestro futuro. Y en ese caso también los estados están invitados a celebrar consultas y cooperan de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas. Hablando aquí de una forma de participación, asegurando que los pueblos indígenas tienen derecho de la consulta en caso de algunas medidas que podría ser tomado por el Estado. Eso también es una manera de incorporar y respetar el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas. Por favor.
Y también indígena, el derecho a libre determinación es el tipo de desarrollo económico que quiere. No todo el mundo quiere desarrollar en la misma manera, ¿no? En este caso, los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar prioridades, estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. Y eso es muy importante, que en muchas culturas indígenas de vez en cuando se sabe, no tienen ese concepto de utilizar todos los recursos que se encuentran en la tierra para beneficios rápidos, etcétera, etcétera. Muchas veces quieren guardar los recursos sin tocar los recursos, porque se considera la tierra sagrado, etcétera, etcétera, en diferentes maneras, etcétera. Entonces, el derecho al desarrollo es también, o respecto a ese derecho al desarrollo de los pueblos indígenas, es también una manera de reconocer los pueblos indígenas su derecho a libre determinación. Ahora, también, correcto, ¿no? Tiene un principio que es completamente nuevo, que es ese concepto o el principio de consentimiento libre, previo e informado. Y se encuentra en varios artículos de la Declaración 10, 11, 19, 28, 29, 32. No vamos a mirar a todo, pero vamos a mirar uno u dos. Y para ver un poco en dónde hay realmente una cuestión de consentimiento de manera más fuerte que la consulta pura, ¿no? En este artículo 10 está hablando de desplazamiento. Y dice, los pueblos indígenas serán desplazados por la fuerza de sus tierras u territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo y informado de los pueblos indígenas. Eso es en caso de desplazamiento. Es una prohibición del desplazamiento forzado de los pueblos de sus tierras ancestrales, que existe en muchos países, inclusive en Colombia. Es algo que hay que reconocer. Podríamos seguir. Y también eso en artículo 19, la importancia del consentimiento por el gobierno antes de adoptar medidas legislativas. Y aquí habla de las consultas que son necesarios a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Y esas son medidas que podrían tocar y afectar la cultura, la vida de los pueblos indígenas. Está diciendo en este texto que los estados tienen obligación de discutir, consultar, y el objetivo de la consulta es de tratar de conseguir el consentimiento de la comunidad. Y finalmente, en este artículo, que realmente es muy, muy relevante aquí en Colombia y en muchos otros países de América Latina, es un artículo 32, voy a leer entero, dice que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras u territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos y de otro tipo. Y se puede contar no sé cuántos conflictos en este momento en este país y en países como Perú, Brasil, etcétera, etcétera, en donde los pueblos indígenas están diciendo, sí, tenemos recursos en nuestra tierra, sí, el Estado quiere explotarlos, pero por favor hay que respetar este artículo 32 que piden a ustedes de entrar en consulta, y la idea de la consulta, el objetivo es que nosotros dan nuestro consentimiento de ese proyecto.
Y eso, claro, en este momento hay en varios países reglamentos para tratar de comprender en la práctica la implementación de ese concepto de consulta y consentimiento. Ya, ¿no? Tenemos un montón de artículos sobre tierras y territorios y recursos. Yo voy a solamente hablar de 4, porque no hay espacio para hablar de los otros. Entonces podemos hacer uno. Uno es 25. En este artículo es algo que es muy importante, que es un reconocimiento de la relación de los pueblos indígenas con la tierra. Una relación que no es puramente material, pero es una relación de espiritualidad, y eso es algo reconocido por la primera vez por Naciones Unidas, esa relación sobre tierras. Y eso quiere decir que los pueblos indígenas puede haber una relación y tal vez no tiene papel para dar un título, no tiene una cosa que dice que es su propiedad, pero el momento que tiene y puede mostrar que es sus tierras ancestrales, que tiene sus leyendas, sus historias de esas tierras. En este caso están, según este documento, al reconocimiento de su derecho a la propiedad por razón de esta relación espiritual. El 26, se aproxima, es el derecho a la propiedad, y allí principalmente que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado y de otra forma utilizado y adquirido. Es un artículo de propiedad y existe en muchos países, lo mismo en las constituciones, etcétera, etcétera, un reconocimiento de las tierras de los pueblos indígenas. El 27 habla de los diferentes conflictos que podría llegar entre el Estado y un pueblo indígena, o adentro de los diferentes pueblos indígenas. Está hablando de la manera de arreglar o adjudicar en esos casos. Y allí está hablando de un proceso que es independiente, transparente, etcétera, etcétera. Entonces eso es un tipo de agenda para asegurar que hay realmente que los estados y los indígenas tienen una manera de buscar soluciones que no son simplemente impuestos por los gobiernos. Y finalmente, artículo 28 habla de la reparación, y allí está hablando de los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación por medios que pueden incluir la restitución, o cuando ella no es posible una indemnización justa, imparcial, equitativo, etcétera, etcétera. Una cosa muy importante, porque muchos pueblos indígenas están perdiendo sus tierras, muchas veces sin ninguna compensación, y eso está hablando de una verdadera manera de buscar una reparación, y eso no es simplemente decir, bueno, aquí está $10,000 cada persona, pero algo que podría ser realmente una reparación para perder sus tierras ancestrales. Entonces es algo extremadamente importante. ¿Seguimos un poco? Aquí estamos hablando de los estados, el rol del Estado, simplemente para ustedes que están trabajando con los pueblos indígenas. Es una cosa tal vez a recordar, que es un compromiso de los estados de consultar con los pueblos indígenas para implementar esta declaración. Y eso quiere decir que hay un espacio para diálogo con los pueblos indígenas y con los gobiernos. Seguimos, por favor. Y también hay un rol de las Naciones Unidas, obligaciones de las Naciones Unidas a comprometerse a apoyar a pueblos indígenas. Bueno, vamos a saltar es posible.
Yo no sé, yo estoy buscando el tiempo y la hora porque yo quiero hacer mucho. Yo voy a simplemente notar que cuando estoy presentando la declaración en esa forma bastante resumido, hay que reconocer que hay muchos otros derechos que son muy relevantes en los pueblos indígenas. Claro, la Organización Internacional de Trabajo tiene un convenio que sabemos aquí. También el Pacto sobre Derechos Políticos y Civiles, porque tiene un artículo especialmente relevante en los pueblos indígenas. Y claro, el Convenio sobre la eliminación de discriminación racial y otros documentos. ¿Y podemos saber? Y ha incluido aquí algunos textos, no voy a entrar en detalle, pero para demostrar que hay una jurisprudencia al nivel de Naciones Unidas e inclusive al nivel del sistema interamericano que está reconociendo el derecho de los pueblos indígenas a la consulta e inclusive en casos donde hay megaproyectos un derecho al consentimiento libre y informado. Ese es un comentario del Comité sobre Guatemala y otro es en Ecuador, la próxima, ¿sí? Y la próxima. Y también en el sistema interamericano hay varios casos, sería otra hora para entrar en los diferentes casos, pero hay el principal, el primero fue eso de los aguas tignes, una historia en Nicaragua, en donde el sistema o el Corte Interamericano ha reconocido que los pueblos indígenas tenían su derecho a la propiedad porque tenían una relación espiritual y de ancestralidad de sus tierras. Y también hay otro que es relevante de Surinam, que es sobre el caso Saramaca, en donde la Corte también está reconociendo la importancia de una consulta y consentimiento de los pueblos indígenas antes de un proyecto que podría afectar sus tierras. Y hay varios otros. Ayer una colega, la Juani, estaba recordando como experto del sistema interamericano que también hay un caso de mayo de este año de Chile, pero se puede ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos que son todos muy interesantes, que está avanzando, digamos, la jurisprudencia a nivel regional sobre el caso de los pueblos indígenas. Seguimos. Yo voy a saltar un poco al sistema africano, por favor, por el tiempo. Si no, no vamos a tocar los afrodescendientes. Yo quiero también tocar sobre este. ¿Podemos seguir un poco más? Inclusive los mecanismos africanos. Y yo voy a hablar brevemente de los diferentes mecanismos que son disponibles para los pueblos indígenas. Eso merece toda una historia porque fue también una lucha bastante interesante, pero yo creo que identifica 3 mecanismos que existen por los pueblos indígenas que son disponibles otra vez para ustedes que están trabajando al terreno con los diferentes grupos indígenas, comunidades. Cada uno de esos 3 que voy a citar son muy relevantes y hay realmente espacio para ellos, etc. Yo he anotado aquí uno que fue el primer grupo de trabajo, ahora está abolido, no existe, pero tenemos un relato especial, un foro permanente, un mecanismo de expertos y también hay un fondo que existe desde 1985, que paga el viaje de los representantes indígenas para participar en varias reuniones de los pueblos indígenas a nivel internacional. Entonces hay dinero para ayudar a esas personas que están enfrentadas con diferentes problemas a participar en esas reuniones. Vamos rápidamente, saltamos este. Yo no voy a entrar en detalle del relato especial. El relato especial yo creo que está presentado en otras presentaciones aquí
¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, tiene un mandato con todos los otros relatores especiales, en el sentido que tiene un mandato de hacer visitas oficiales a los diferentes países, podría recibir alegaciones o quejas en derechos humanos y pueden comunicar con el gobierno para tratar de intervenir y resolver esas situaciones específicas. Está presentando al Consejo de Derechos Humanos y también a la Asamblea General un informe anual sobre la situación general de los pueblos indígenas. Eso es relato especial, sigue. Y sigue más. Aquí se puede ver que desde su comienzo en 2001, cuando fue creado, ha visitado Guatemala, México, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, etcétera, etcétera. Y hace un mes atrás fue por la primera vez a Paraguay. Y para terminar, antes quería decir una palabra más. El relator especial que terminó su mandato el año pasado fue una indígena, un profesor de Derecho de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, pero también fue apache, lo mismo que Jerónimo, que es ese defensor de sus tierras, un apache de la región sur de Estados Unidos, y ahora es una mujer indígena de la cordillera de Filipinas. Entonces, un mandato en donde el experto no es un experto que no es indígena, pero un experto indígena. Eso yo creo que es interesante. Y por favor, eso antes, tenemos un otro mecanismo que se llama Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, que es a muy alto nivel de Naciones Unidas, es decir, está pasando a la Consejo Económico y Social, es decir, un poco abajo de la Asamblea General, y tiene un mandato de asesor el sistema de Naciones Unidas sobre los derechos y las diferentes perspectivas de los pueblos indígenas. Pero lo que es interesante, podría seguir, es su membresía, sus miembros, porque hay 16 miembros que son las personas que están dentro del foro, y 8 son nombrados por gobiernos, pero los otros 8 son nombrado por el presidente de ECOSOC, pero son indígenas, de una lista de expertos indígenas. Eso quiere decir que de esos 16 miembros siempre hay la mayoría que viene de expertos que vienen de las comunidades indígenas, que es algo muy importante, y su presidente también siempre es indígena. Entonces, finalmente vamos a seguir un poco por el tiempo. Y yo quiero terminar con este mecanismo sobre los derechos de los pueblos indígenas, un mecanismo de asesor también del Consejo de Derechos Humanos, y tiene también lo mismo perfil, tiene 5 miembros, y todos son indígenas, expertos indígenas, y allí su trabajo es de discutir y presentar informes temáticas sobre diferentes cuestiones indígenas, educación, participación, tierras, etcétera, etcétera. Ya. Sí, seguimos. ¿Estamos qué hora ahora? Porque yo creo que hasta con la hora. Bueno, yo creo que yo quería tal vez algunos, no está terminado, pero algún otro pequeño comentario es que algo que puede notar en esta presentación muy rápida de los mecanismos es cómo los mecanismos están incluyendo expertos indígenas en todos los niveles. Es algo bastante importante y bastante innovadora por Naciones Unidas. Normalmente los expertos son los profesores, etcétera, etcétera, de las universidades. Pero yo quería decir otra cosa, que es
que los pueblos indígenas están también involucrados, trabajando también en otras partes del sistema internacional. El Banco Mundial, claro, porque el Banco Mundial tiene unas directrices específicamente sobre la cuestión indígena. Claro, tenemos en el convenio sobre biodiversidad un artículo 8J que es específicamente relevante a los pueblos indígenas, y desde algunos años tenemos un grupo de trabajo sobre este artículo 8J en donde también hay recursos financieros para que los pueblos indígenas podrían participar y apoyar la implementación de este convenio sobre biodiversidad. Eso para ustedes que están trabajando con indígenas, eso es algo útil. Y también la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, también una organización de Naciones Unidas, están en este momento negociando un nuevo convenio sobre conocimiento tradicional, en donde también hay una fuerte participación de pueblos indígenas y también hay recursos financieros en caso que hay representantes indígenas, expertos en la cuestión de conocimiento tradicional. Bueno, eso es para los indígenas. No sé, tenemos 2 o 3 preguntas, o prefiere quedar y que termina esa parte afrodescendientes, y si hay algunos 5 o 6 minutos al final, guardar tiempo para ustedes. Termina, sí, tiene razón. Entonces, saltando a otra cosa, y disculpa saltar de un tema extremadamente importante a otro tema extremadamente importante, yo voy a hacer una breve introducción y después Esther, otra inglesa, bueno, yo no soy inglesa, yo soy inglés, pero bueno, otra británico, va a hablar específicamente de una misión a Brasil para conocer e investigar la situación de los pueblos afrodescendientes en Brasil. Yo creo que entre mi presentación muy general y su presentación específicamente sobre Brasil, vamos a ver una mejor idea de la cuestión afrodescendiente. Yo voy a presentar algunas características generales, específicamente porque es un grupo, por la mayoría, durante muchos años, fue definido como un grupo invisible en la sociedad latinoamericana, y solamente reciente que está comenzando a ser muy visible, y eso fue una parte, una responsabilidad de Naciones Unidas, y yo voy a explicar un poco por qué, y rápidamente alguna referencia a acciones nacionales, porque hay, claro, acciones nacionales, y algunos comentarios sobre las acciones internacionales. Vamos. Entonces, eso para que estamos muy claros, alguna información muy general, que es una población de más o menos 150 millones de personas en América Latina. Entonces, es en las Américas. Entonces, es un grupo muy importante demográficamente, y en algunos países, como saben, es una población muy importante, inclusive aquí en Colombia y también en Brasil, etcétera, etcétera. Y está más o menos, digamos, 30% según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es el CIDH. En Colombia, y eso es típicamente la situación de afrodescendientes en todos los países de la región, está enfrentado por muchas dificultades de discriminación en salud, en empleo, educación, etc. He sacado simplemente algunos puntos para que ejemplos para que podríamos comprender esa forma o el impacto de esa discriminación. Aquí está hablando de la tasa de mortalidad infantil en Colombia, en donde se puede ver que es el doble de la media nacional. Seguimos ahora. Y que es una población, bueno, aquí lo que pasa aquí es
simplemente un comentario también en términos de la participación política de este grupo. En América Latina se dice que la mujer de América Latina de descendencia africana afirman solo 0,03% de participación en las legislaturas, pensando que hay la población afrodescendiente en la región es más o menos 30%. Es bastante fantástico la falta de participación de afrodescendientes en los diferentes órganos legislativos. Y aquí estoy citando cuestiones sobre pobreza. En Ecuador, 43% de los afrodescendientes viven en la pobreza, y eso es en comparación con más o menos 34%, y en este país hay un porcentaje muy grande que está en extrema pobreza, etc. Seguimos un poco para que tenemos una idea. También, y eso es algo que es de interés porque entra un poco en unas semejantes o algunos que a la cuestión indígena, y es que los pueblos afrodescendientes tienen sus derechos a la tierra reconocidos aquí en Colombia, como sabemos, pero también en Brasil, y hay un artículo especial ahí, 68 de la Constitución de Brasil, que reconoce el título a los quilombos, que fue tierras creadas por los esclavos que han escapado de la esclavitud y han creado sus propios terrenos o tierras colectivos. Esos son reconocidos como tierras afrodescendientes. En la práctica tal vez no están muy bien demarcados, etcétera, pero es reconocido. Colombia también, su constitución reconoce las tierras de los diferentes grupos afrodescendientes, y en Nicaragua lo mismo, en otros países también en la región. Y que adentro de los diferentes países esto comenzando a reconocer el plazo en la cultura distinta de esos pueblos, y así yo simplemente he citado un cambio a la Constitución ecuatoriana de hace 2008, lo más reciente. Y ahora, antes de pasar el micro a esta, yo quería identificar algunos elementos de internacionalización de los diferentes afrodescendientes, reconociendo que el interés de los afrodescendientes en participar al nivel internacional fue porque no tenía una presión suficiente en sus propios países. No han visto un cambio en su propio país, y por desesperación podría ser, están participando y comenzando a participar en actividades de Naciones Unidas para visibilizar su situación. Y el primer paso fue en 2000, cuando había una reunión de preparación por la gran conferencia contra el racismo. Y eso fue la primera vez que realmente han participado los diferentes grupos afrodescendientes de la región para decir, pero nosotros también hemos enfrentado por un racismo en nuestros países. Y después había una conferencia mundial en Durban, en África del Sur, 2001, en donde había un propuesto por la creación de un grupo de trabajo sobre afrodescendientes. Y se puede ver también varias otras iniciativas sobre la cuestión afrodescendiente, inclusive el establecimiento de un relator especial del sistema interamericano, un año internacional de las Naciones Unidas sobre afrodescendientes en 2011, y una recomendación del Comité para la Eliminación de Discriminación de 2011, específicamente sobre afrodescendientes. Y bueno, que vamos a saltar, ese es un texto, y allí la creación
de un grupo de trabajo sobre afrodescendientes con un mandato que va a explicar un poco más en detalle esta. Yo he terminado esa parte. Esta va a hablar unos 10-15 minutos para presentar su experiencia y al final, esperando que tenemos algunos minutos, no sé dónde están los organizadores, pero con su paciencia ustedes, en caso que hay comentarios, preguntas, etc. Venga aquí. Hola, buenas. Mi nombre es Esther Ujulari. En inglés es Esta, pero eso significa otra cosa aquí. Entonces, Esther. Soy candidata doctoral de la Universidad de Londres. Estoy haciendo mi doctorado en derechos étnicos de las comunidades negras aquí en Colombia. Pero también soy consultora en derechos humanos y he trabajado unos 2 años con el grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre los afrodescendientes. Entonces, quiero hoy hablar un poco sobre este mecanismo de derechos humanos de la ONU. Entonces, les doy una breve historia de cómo se formó el grupo, un poco sobre su mandato, el trabajo que han hecho hasta la fecha y una experiencia de una visita, una misión oficial a Brasil que fue el año pasado en diciembre, y unos desafíos que enfrenta el grupo y unos retos para el futuro. Gracias. Bueno, como como el doctor Julián ha dicho, la Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban en 2001 realmente fue el momento clave para la consolidación de los derechos de los afrodescendientes a nivel internacional. Y dentro de la declaración y el programa de acción de Durban, de esta conferencia, se incluye un artículo que pide a la Comisión de Derechos Humanos de crear un mecanismo o un grupo de trabajo que puede investigar la situación de los afrodescendientes a nivel mundial y hacer recomendaciones para mejorar esa situación, sobre todo en el contexto de la discriminación racial que enfrenta en este grupo. Todavía no, gracias. El grupo fue conformado en 2002 por la resolución 2002-68. Está compuesto por 5 miembros y la idea es que esos miembros representan la diversidad del mundo, diferentes regiones del mundo. Entonces, la encabezada actual es Mireille Fanon-Mendès-France de Francia, pero hay representantes de África, de las Américas, de Asia y del este de Europa también. Entonces, su mandato ha sido extendido cada tres años por ahí para que sigan trabajando estos temas. Y el mandato básicamente es de estudiar los problemas de discriminación racial que enfrentan los afrodescendientes en los diferentes países, de hacer recomendaciones sobre las medidas para eliminar el perfilamiento racial, que es un problema muy fuerte en muchos países que afecta a los afrodescendientes, sobre todo en el contexto de la criminalización de ciertos grupos por la policía. Tienen que hacer propuestas para la eliminación de la discriminación racial, abordar temas sobre el bienestar de los afrodescendientes que están contenidos en la Declaración de Durban y trabajar en colaboración con los otros mecanismos de la ONU, específicamente con el Grupo de Trabajo Intergubernamental para la implementación del programa de Durban. Como los otros mecanismos especiales, hacen esta labor a través de las visitas a los diferentes países para investigar la situación de los afrodescendientes, elaboran informes con observaciones y recomendaciones también. Reciben comunicaciones de denuncias de la sociedad civil y levantan esos temas con los gobiernos.
Se encuentran cada año en Ginebra para una sesión de 5 días en lo cual pueden participar los diplomados de la ONU de los diferentes países y también la sociedad civil. Y anualmente entregan un informe al Consejo de Derechos Humanos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones de su trabajo en el año. Gracias. Hasta la fecha han llevado a cabo 14 sesiones en Ginebra, en los cuales han visto temas como la administración de justicia, medios de comunicación, acceso a educación y el racismo en contextos de empleo, salud, vivienda, etc. En la sesión 11, que fue en 2012, el grupo de trabajo elaboró un programa orador para el diseño internacional de los afrodescendientes. Eso fue después de haber celebrado el Año Internacional de los Afrodescendientes en 2011. Y este programa fue adoptado el año pasado, en diciembre, y declaró 2015 hasta 2025 como el diseño de los afrodescendientes. Y eso es un paso muy importante para empezar a reconocer y dar más visibilidad a los derechos de un grupo que ha sido, como dijo Julián, históricamente invisibilizado dentro del marco normativo de derechos humanos a nivel internacional, tanto como a nivel nacional en los países. Y tiene la tema es reconocimiento, justicia y desarrollo. Hasta la fecha han elaborado 9 misiones a diferentes países y yo les voy a hablar de la misión a Brasil, pero también estuve involucrado en la misión en Reino Unido y he ayudado con la preparación para unas otras también. Y otra cosa que mencioné es que hacen comunicaciones acerca de violaciones de derechos y estos son unos ejemplos de esas comunicaciones que son temas levantados por la sociedad civil. Por ejemplo, hicieron una comunicación al gobierno de República Dominicana para restaurar la ciudadanía de las personas nacidas en República Dominicana, pero no fueron escritos al nacer. Y tienen una ley que afecta de manera negativa los derechos de los haitianos afrodescendientes que viven en República Dominicana. Entonces, hay toda una campaña para empezar a reconocer su derecho a la ciudadanía, tanto como los dominicanos. En Holanda hubo un caso en que la sociedad civil reclamó una tradición holandesa que se celebra en Navidad, en la época de Navidad, en lo cual tienen una imagen de un hombre que se llama Zwart Piet, que significa Pedro Negro, que es una imagen que ayuda a Papá Noel en Navidad y es un hombre negro. Y esta imagen está basado en una imagen colonial y estigmatizado de los africanos, entonces se reclamó y el grupo de trabajo levantó este tema también y pidió al gobierno de facilitar un diálogo abierto dentro de la sociedad holandesa para empezar a llegar a un acuerdo de cómo podemos sentir respetando las culturas y las tradiciones de la sociedad, pero también respetando el derecho de no ser discriminado. Y en Estados Unidos levantaron el tema acerca de la matanza de Trayvon Martin, que fue el joven afrodescendiente que fue matado en 2012, para finalizar sin demoras la revisión del caso y asegurar la entrega de la justicia y las reparaciones. Y creo que esto es un punto muy pertinente hoy en día, como estamos viendo que en los últimos días hay manifestaciones en las calles en Estados Unidos acerca de la falta de enjuiciamiento de otros asesinos de hombres afrodescendientes. Entonces es un tema de perfilamiento racial y acceso a justicia también. Bueno, ahora voy a hablar un poco
de la misión a Brasil, vamos bien por tiempo. Entonces fuimos a Brasil en diciembre del año pasado y visitamos a 5 diferentes estados del país. Brasil es un estado federal, entonces tiene el gobierno federal basado en Brasilia, pero también estados estatales en las diferentes regiones. Nos encontramos con oficiales del gobierno a los diferentes niveles y sobre todo con Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Secretaría para la Promoción de Igualdad Racial, CEPIR, que fue creado en 2003. Y ellos nos apoyaron en la visita para reunir con otras instancias de los gobiernos. Y a nivel estatal y municipal encontramos también con miembros de lo que es el Sistema Nacional para la Promoción de Igualdad Racial, que son en cada municipio, en cada gobernación de estado, tienen una instancia cuyo rol o cuyo papel es de promover la igualdad racial y responder a las preocupaciones de las comunidades. También visitamos un cárcel, ¿se dice? Sí, cárcel de mujeres en Sao Paulo, que fue una experiencia muy interesante. Y lo que fue interesante es que muchas de las mujeres que estaban en la cárcel eran extranjeras de África que habían sido involucrados o se pensó que eran involucrados en el tráfico de drogas, pero estuvimos preocupados de nuevo por el perfilamiento racial y la discriminación dentro de un proceso de justicia en este caso. También que fue muy importante es que reunimos con grupos de sociedad civil del movimiento afro-brasileño que ya lleva muchos años haciendo activismo para sus derechos en todas las ciudades que visitamos. Y visitamos una comunidad quilombola, que los quilombolos son comunidades de africanos esclavizados que escaparon y formaron comunidades durante la época del colonialismo, como las comunidades palenqueras aquí en el norte de Colombia. Y una casa tejeiro, que es una casa religiosa de religión tradicional afro-brasileño que viene directamente de Yoruba en África. Y estos dos grupos también enfrentan mucha discriminación racial, y en el caso de los quilombolas están luchando para sus derechos a la tierra, como mencionó Julián. Esta visita fue en el marco de seguir otra visita que se realizó en 2005 por el relator especial sobre sobre el racismo contemporáneo. Entonces, lo que hicimos era estudiar las recomendaciones de esa visita y ver cómo eran los avances en los últimos casi 10 años. Entonces, brevemente, una de las observaciones que encontramos es que han habido muchos avances legislativos en Colombia para los derechos de los afrodescendientes. Pues el racismo está criminalizado, pero también crearon este mecanismo de promoción para igualdad racial. La ley 10.639 de 2003, que es muy importante, una ley para la enseñanza de la historia africana y afro-brasileña en los colegios, que es muy parecido a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que tienen aquí. Unos decretos para el proceso de la titulación de tierras para las comunidades quilombolas. Una ley que creó la estatua de equidad racial, y uno que ha sido un avance muy visible y muy destacable es la ley de cuotas en 2012, que dice que es legal tener acciones afirmativas en la forma de cuotas en las universidades para mejorar el acceso a la educación superior de los afrobrasileños. También vimos que hay mucha legislación a nivel estatal y municipal también. Y algo que fue positivo es que hay ahora mayor reconocimiento de la existencia del racismo.
Durante mucho tiempo Brasil era visto como un país de democracia racial, en lo cual no existía inequidad racial ni racismo, pero la realidad es otra. Entonces el mismo movimiento afrodescendiente ha trabajado muy duro para visibilizar esta realidad, para que se pueda empezar a abordarla. Y otro que es también destacable para Brasil es que tiene una historia muy larga de coleccionar los datos desagregados, estadísticas, que muestra esta desigualdad. Entonces hay datos acerca de la educación, salud, vivienda, pobreza, etcétera, que son importantes para elaborar políticas públicas, legislación, intervenciones para ayudar y realizar los derechos de los afrodescendientes. Claro, como cualquier visita de derechos humanos, había unas preocupaciones y recomendaciones que hizo el grupo de trabajo, y aquí voy a poner solo algunos, pero el informe entero está disponible en el internet si quieren conocerlo mejor. Disculpa, ¿qué página? De la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Ya. Yo les puedo enviar el link del grupo de trabajo también si quieren. Entonces, una preocupación fue la implementación de las leyes y las políticas. Tenemos un marco normativo muy bonito para realizar los derechos de los afrodescendientes, como aquí en Colombia también, pero la implementación está todavía limitada. En cuanto a los quilombolas, por ejemplo, el proceso de titulación de tierra es muy lento, muy burocrático, y tienen que pasar muchos pasos antes de tener los títulos. Y eso significa que hay comunidades esperando hasta 10 años para tener sus derechos a la tierra, y en este tiempo son víctimas de racismo y discriminación y hasta amenazas a la vida por la gente que también quieren esta tierra. La ley 10639 sobre la enseñanza de la historia africana ha enfrentado muchos obstáculos y hay una falta de voluntad política para implementarla a nivel local, y algunas personas, sobre todo de la ultraderecha, están en contra de enseñar acerca de la cultura afrobrasileña, porque lo ven, sobre todo la religión afrobrasileña, lo ven que está en contra de sus percepciones religiosas de evangélicos, porque ahí hay una fuerte influencia de la religión evangélica en la derecha de los políticos. Entonces hay unos obstáculos muy fuertes para la implementación de esta ley. Las acciones afirmativas para el acceso a la educación han visto muchos avances y han visto un aumento importante en la matriculación de estudiantes afrobrasileños en las universidades. Sin embargo, hay los que oponen esas medidas porque dicen que no son necesarios, o dicen que Brasil es una democracia racial y que el racismo no es el problema, o que simplemente eso es discriminación en revés. Levantan preguntas como, por ejemplo, como es un país de mestizaje, ¿cómo sabemos quién puede y no puede acceder a esas acciones afirmativas? Y eso es un debate que creo que se puede surgir también aquí en Colombia cuando van avanzando con estos tipos de acciones. Y hay falta de visibilidad y recursos de los mecanismos de equidad racial a nivel local. Hay muchas oficinas de personas trabajando muy duro para promover la equidad racial, pero no tienen muchos recursos, no tienen mucho personal, y el público en general no sabe ni de su existencia. Entonces hay que trabajar ahí para fortalecer estos mecanismos. La discriminación estructural y el racismo institucional todavía existe y todavía impacta en los derechos económicos, sociales y culturales de los afrodescendientes, en su participación política, en acceso a justicia también. Un tema que fue muy importante, que estuvimos interesadas, es la de las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres afrodescendientes, específicamente en la área de salud reproductiva y las trabajadoras domésticas.
Había un caso con el CIDO de discriminación, el Comité contra Discriminación de las Mujeres de 2011, que dio unas recomendaciones acerca de un caso de una mujer afrodescendiente que murió pues en el proceso de dar luz, así se dice, ¿no? Entonces, este caso dieron unas recomendaciones de reparaciones para la familia, para reparaciones simbólicas, pero todavía no se han implementado. Y esto, bueno, la mujer murió en 2002. Las recomendaciones vinieron al final de mucha incidencia política y todavía estamos en un proceso de tenerlos realizados. Y otro tema que fue, pues se mencionó en casi todas las reuniones que tuvimos es la violencia de la policía contra los jóvenes afrobrasileños. También otra cosa pertinente en el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos ahora. Y hay miembros de la sociedad civil que lo llaman hasta un genocidio. Pues somos aquí abogados y personas que estudian derechos humanos, entonces sabemos que esta palabra tiene una fuerte significancia y tiene una definición jurídica. Y claro, el gobierno brasileño rechaza esta reclamación, dicen que no es un genocidio. Sin embargo, se incluyó en el informe del grupo de trabajo citando a la sociedad civil, citando que eso es una preocupación de la sociedad civil y algo que se tiene que encontrar la manera de resolver, ¿no? A través de trabajando con la policía y tratando este tema de perfilamiento racial y el racismo institucional. Y para terminar, quería destacar unos desafíos que yo he notado a través de esta visita, pero también en general para el grupo de trabajo. El primero es la conceptualización de los afrodescendientes. ¿Quiénes son los afrodescendientes? Pues este proceso, como dijo Julián, surgió en la reunión de Santiago de Chile, en un contexto latinoamericano. Sin embargo, la ONU tiene un enfoque internacional y ellos trabajan este tema de manera internacional. Entonces estamos hablando de descendientes de la trata de esclavitud transatlántica, la diáspora en las Américas, pero también los inmigrantes en Europa, en Inglaterra, en Asia y africanos también. Y claro, todos tienen experiencias muy diferentes, entonces es importante que el grupo de trabajo encuentre la manera de representar y visibilizar las diferentes experiencias que hay de afrodescendientes. El otro desafío es la percepción de la democracia racial. Es muy difícil trabajar este tema en una sociedad que todavía no cree que hay racismo. Entonces, el primer paso es empezar a aumentar la conciencia de la inequidad racial y el racismo antes de poder tratarlo. Y por eso las estadísticas, por ejemplo, son muy importantes en este proceso. Pues esto es un mecanismo de expertos independientes, no es un convenio y las recomendaciones que hacen no son jurídicamente vinculantes. Entonces no podemos hacer que los estados implementen las recomendaciones, sino yo creo que son unas herramientas muy importantes para la sociedad civil para llamar atención a estos problemas, visibilizarlos y usarlos en la incidencia política. Entonces es importante que el grupo de trabajo mantenga este ritmo que ha ido creciendo en los últimos 10 años para mantener el tema en la agenda y también asegurar la participación de la sociedad civil en el proceso, en las reuniones en Ginebra, pero también en sus propios países, reclamando sus derechos frente a sus gobiernos. Y el último punto que no puse allá es que está trabajando para el futuro unos retos son para llegar a un punto donde podemos tener también una declaración de los derechos de los afrodescendientes, algo parecido de lo que hay para los pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias.
Medellín. Todos por la vida.